Hola, me llamo Julio Sanchidrián, trabajo como formador y entrenador en autoconocimiento, soy el máster en mindfulness y meditación y estoy aquí un poco pues, para hablar de mi trabajo, cómo trabajo con mis clientes y también para comentaros un poco y compartir con vosotros y con vosotras en qué se basa el trabajo del autoconocimiento, ¿no? Este vídeo es una serie es el primero de 8 o 9 vídeos que versarán sobre ese tema, sobre el autoconocimiento, la mindfulness, la meditación, pero sobre todo sobre el autoconocimiento y la automaestría o el mastery, que es el hecho de enseñarse a uno mismo. Siguiendo el lema que había en Delfos, conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Bien, en este primer vídeo voy a hablar de la personalidad, el ego y la sombra. ¿Qué es la personalidad? La personalidad, digamos, que se forma cuando los niños y las niñas son pequeños, cuando necesitan empezar a cubrir sus necesidades independientemente. Es cuando de alguna forma empiezan a manejarse por el entorno, por lo que les rodea, tratando de satisfacer sus propias necesidades. Esto lo que lleva es que de alguna forma el niño o la niña empiece a coger una serie de distorsiones en base a cómo es realmente la realidad. Lo que hace el niño es que darse cuenta de que no es tan sencillo cubrir sus necesidades y luego se enfrenta a una serie de circunstancias que le hacen que esa personalidad empiece a crecer. Esta personalidad se forma como capas de cebolla que se van formando alrededor de la esencia, del espíritu. Todos nosotros tenemos un espíritu y una esencia y digamos que alrededor de ello se va formando en estas capas de cebollas, que es lo que llamamos personalidad. Depende en qué cultura, en qué sistema, la psicología moderna lo llama de una forma, en qué cultura se trabaje, lo trabajarán o lo llamarán de otra, pero en el fondo podemos definirlo como capas de cebolla que se forman alrededor de nuestro núcleo, que es la esencia o el espíritu. Estas capas de cebolla, por así decirlo, o esta personalidad, está formada por tres partes bien diferenciadas. La primera es la parte genética, la parte biológica, que de alguna forma viene heredada de nuestros padres y de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y que está ahí y nosotros seguiremos transmitiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas, nietos, etc. Otra parte que es la parte y una parte más importante porque condiciona mucho al individuo, que es la parte del contexto, el entorno, la sociedad, la cultura, el sistema, el colegio, la educación de los padres, los amigos, etc. Esta parte llega a condicionar muchísimo al individuo, ¿vale? Y luego la otra parte que forma también esa personalidad, es el espíritu o la esencia, que eso algunas veces lo vemos y otras veces no lo vemos, algunas veces lo percibimos y otras veces no. Bien, pues como ya he dicho, estas capas se van formando en el individuo, en el niño, y va haciendo que, si bien al principio estas capas de la personalidad se forman para protegernos cuando somos pequeños, ahí en la época de la inocencia, enseguida empiezan a dar problemas realmente, ¿no? Y empiezan a condicionar al individuo de tal forma que realmente empiezan a distorsionar cómo vive la realidad. Y esto es muy importante, porque la personalidad y el ego distorsionan cómo es la realidad. Nos hacen vivir una realidad que realmente no es. Esto lo podemos ver en las situaciones en las cuales alguien ha querido prevalecer su voz o lo que él piensa por encima de los demás. Lo tenemos en los problemas en gobiernos pasados, me refiero a nivel, por ejemplo, incluso en dictaduras, en el gobierno, en política, que vemos que alguien, por ejemplo, con una idea piensa que es la mejor y hace que todo el mundo, de alguna forma, tenga que transigir con esa idea. Eso es lo que es la personalidad. O sea, al defender una postura y decir que la única postura válida, la única verdad válida es la mía. Esto también lo vemos, por ejemplo, cuando manipulamos sin darnos cuenta, cuando queremos obligar a los demás que hagan cosas que realmente ellos no quieren. La personalidad se muestra de muchísimas formas y de muchísimas maneras. Una cosa que es importante que empecemos también a tener en cuenta, y ahí sí os pido que tengáis un poco de apertura de mente, es el concepto de la sombra. Ahora la sombra está muy de moda y vamos a decir que, por así decirlo, la sombra es aquella parte que el individuo, de alguna forma, oculta a los demás. Todos tenemos una sombra. Yo no conozco a nadie que no tenga sombra. Tenemos una parte que ocultamos a los demás. Pues bien, esa parte que ocultamos a los demás también se acaba manifestando fuera. Y si lo vemos de una perspectiva holística, podemos darnos cuenta que esta sombra individual que nosotros tenemos, que crea el ego y que crea de alguna forma la personalidad, la compartimos con todos los seres humanos. Cuando yo manipulo, cuando yo grito, la violencia, etc. Y luego, por ejemplo, estas formas individuales forman lo que se llamaría la sombra colectiva, que de alguna forma también muchas veces se ha hablado de ella, lo hablaba Jung en sus libros y en su trabajo, que es la responsable de las guerras, de las hambrunas,
de las diferencias de privilegios, de las peleas, o sea, de todo aquellos negativos que podemos ver en el mundo, el responsable es la sombra. Por eso os digo que tengamos una perspectiva más holística de este concepto. ¿Y qué ocurre con esto? Pues sencillamente que nosotros con nuestra sombra, ¿vale?, con nuestro ego, estamos contribuyendo a esa sombra. Lo gracioso de toda esta historia es que de alguna forma, si nosotros no trabajamos con esa sombra a nivel individual, no trabajamos con esa personalidad, no vamos a poder cambiar la sombra colectiva. La sombra colectiva no se transforma con el poder. Todavía lo seguimos viendo en la política y en los gobiernos que estamos viviendo. Cuando un líder o varios líderes, pensando que tienen la verdad absoluta, empiezan a decir al resto de la población cómo se tiene que manifestar. Eso forma parte de esa sombra. Lo tuvimos también hace muchísimos años, cuando un caballero pensaba que está haciendo lo más correcto en aquel momento para su país, me estoy refiriendo a Hitler en la época de la Alemania, todo eso forma parte de la sombra. En el momento que nuestra personalidad la queremos poner por encima de los demás. La única forma de trabajarla es con el autoconocimiento, es con el trabajo con nosotros mismos. No podemos cambiar un país, no podemos cambiar un grupo, no podemos cambiar la sociedad si no trabajamos con nosotros mismos. Y esto se trabaja a través del autoconocimiento. ¿Cuál es la parte positiva de toda esta historia? Si bien, por ejemplo, a las personas les cuesta enfrentarse a su sombra, porque todo individuo trata de ocultarla, todo el mundo trata de rechazarla, cuando empezamos a trabajar con la sombra, empezamos también a cambiar nuestra percepción de la realidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo cambio mi manera de trabajar y mi forma de pensar, yo voy a empezar a relacionarme con el mundo de una forma totalmente diferente. O sea, mi forma de trabajar con el mundo va a ser totalmente diferente, con lo cual al final el mundo también empezará a interactuar conmigo también de forma diferente. ¿Qué quiere decir esto al final? Pues que de alguna forma con nuestro trabajo personal, con el trabajo de autoconocimiento, nosotros sí estamos transformando el mundo. No podemos transformar el mundo si queremos cambiar a los demás en vez de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto lo vamos viendo totalmente con los políticos y líderes que nos encontramos en todos los países, que en base a su verdad quieren transformar un país sin darse cuenta que el trabajo no va por ahí. El trabajo no va por cambiar a los demás. El trabajo va por cambiarse a nosotros mismos. Y no existe más camino, no existe otro. Podemos inventarnos las películas que queramos, las excusas que nos dé la gana, pero no existe otro camino. El trabajo para transformar nuestro grupo, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra cultura es a través de nosotros mismos. Como ya os digo, el tema de cómo vemos realmente la realidad cambia totalmente a partir de que empezamos a trabajar con nosotros mismos. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver a la hora de trabajar con las emociones. La negatividad, como la rabia, la ira, el miedo, aunque son emociones que están ahí, que de alguna forma nos sirven, porque nos sirven para ayudarnos a trabajar, forman parte de esta sombra, forman parte de esta personalidad, forman parte de este ego. A medida que nos vamos trabajando y transformando estas emociones, nosotros dejamos de enviar rabia, nosotros dejamos de enviar ira y evidentemente tampoco compartimos el miedo. Es muy importante realmente porque si alguien tiene intención de querer ayudar a transformar este mundo, la única posibilidad es con la transformación de una misma. Volvamos a las capas de la personalidad, como os he dicho, que va formando capas de cebolla, capas de cebolla, capas de cebolla, etc. Esto hace que la esencia se bloquee y no permita que se exprese. Si yo voy trabajando con el autoconocimiento y voy eliminando esas capas de cebolla, poco a poco empiezo primero a ser más transparente con los demás, con lo cual se crea menos conflictos a la hora, por ejemplo, de manejar la información, menos manipulación, y luego por la parte también empiezo a dejar de enviar rabia, ira y miedo también, y contribuir a esa sombra colectiva, porque todos contribuimos. Es muy importante porque la gente se piensa que puede cambiar el mundo desde un sillón, o desde un gobierno, o desde un país, y eso es totalmente imposible. No es posible cambiarlo. Es posible cambiarlo a partir del ejemplo y a partir de nuestro trabajo. Es la única forma. La sombra colectiva la creamos todos nosotros, con nuestra sombra individual. Todos. Imaginaros lo importante que es, evidentemente, cuando nos damos cuenta que, aunque no estemos en el mismo lugar, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos y nuestras acciones afectan a cualquier parte en otro sitio. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos ayuda a coger más responsabilidad sobre la situación. El trabajo con las emociones dentro del autoconocimiento
Y el self-mastering es realmente importante. Como yo decía antes, si yo tengo rabia, tengo ira, tengo miedo, y yo trabajo dentro de mí, cuando yo envíe a mi grupo, cuando envíe a la sociedad en la que estoy, a las personas en las que estoy, y eso vaya totalmente transformado, yo estaré contribuyendo cada vez menos. Nada que pensar. Yo el trabajo que realizo con mis clientes es el mismo que realizo conmigo mismo. No hay ni más ni menos. O sea, lo que hay por fuera es lo que hay dentro. Utilizo mucho la mindfulness y la meditación. Para mí la mindfulness y la meditación es un gran regalo que nos han dado y que hay que poder utilizar. ¿Por qué? Porque la mindfulness y la meditación nos da un espacio lo suficientemente amplio para que todas esas emociones o creencias de alguna forma que están en conflicto podamos expresarlas sin de alguna forma hacernos daño a nosotros ni hacer daño a los demás. De hecho, por ejemplo, la mindfulness y la meditación, aparte de ayudar al entrenamiento de la mente, lo que nos ayudan es a entrenar esas emociones para que cada vez vayan siendo más limpias y más que contaminar y contribuir a esa sombra colectiva, lo que hagan es ayudar. De todas formas, está totalmente comprobado y súper estudiado. Si yo trabajo conmigo mismo, en aquellos entornos en los que esté, el entorno se verá favorecido. Tenemos la costumbre, por ejemplo, de decir, bueno, pues quiero que mis hijos aprendan estos, quiero que mis hijos aprendan meditación. No, perdona, empieza a meditar tú y cuando tú empieces a meditar lo transformas y se lo pasas a tus hijos. El trabajo empieza por ti. Tenemos la costumbre de tener que decir a los demás lo que nos gustaría que fueran o que hicieran. No, perdona, empiezo a cambiar yo. Si yo cambio mi estado, si yo trabajo conmigo mismo, mi entorno cada vez será más agradecido. Y es una responsabilidad que hasta ahora muy pocas personas realmente están cogiendo. Y evidentemente es una responsabilidad que las personas, líderes, en gobiernos o en grupos, ya sean mediáticos o gobiernos establecidos, deberían aprender. No es posible cambiar una sociedad y no es posible cambiar un mundo si antes ustedes no cambian, señores o señoras. Antes tenemos que cambiar nosotros. Vuelvo al trabajo de la mindfulness y la meditación. Para el trabajo del autoconocimiento también trabajo. La mindfulness y la meditación es fundamental porque nos permite, como ya os comento, el poder crear ese espacio para que nos podamos manifestar. No podemos avanzar en el camino o en el desarrollo del ser humano o en nuestra evolución, tampoco en la creación de nuestros sueños o en la realización de nuestros sueños si antes no trabajamos con la sombra. Nadie puede pretender y nadie puede querer llegar a la luz si antes no trabaja con su oscuridad. Es realmente imposible, no es posible. Antes de empezar a abrazar la luz, tenemos que empezar a abrazar la oscuridad. Y eso a la gente le cuesta mucho. Le cuesta porque vivimos en un mundo realmente en el cual la gente quiere comprar el pack de la felicidad por 99,95 sin darse cuenta que hay otras cosas que hay que trabajar. O sea, esto no es una cuestión de dinero, esto es una cuestión de trabajo, de disciplina y de mucha honestidad, compromiso y humildad con uno mismo. Ese es el trabajo, ese es el gran trabajo del guerrero en este momento. Deciros que este es el primero de una serie de vídeos que iréis viendo en YouTube, en mis páginas, en las redes sociales, que hablan sobre el autoconocimiento, como ya he dicho, el self-mastering y el trabajo con la evolución y el desarrollo del ser humano. Este es el trabajo que realizo con mis clientes, que realizo conmigo, que llevo realizando conmigo desde hace más de 20 años. Y de alguna forma también es el trabajo que yo plasmo en el último libro, por ejemplo, que he publicado. El despertar, acto 1. Lo quería decir con esto que hay un cartel escrito en un lugar maravilloso, en Delfos, que dice: aprende a conocerte tú mismo, porque es el mayor regalo que podemos dar al universo. No solo es el mayor regalo que podemos dar al universo, el conocernos a nosotros mismos y trabajar con nosotros, con nuestra personalidad y con la sombra, que es lo que enviamos al mundo, es el mayor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay una cosa que quería, antes de que se me olvidara, que es importante. Cuando hablaba de los tres componentes de la personalidad o el ego, que es lo mismo, lo podemos llamar de las dos formas, y la sombra estaría dentro de ello, pero la personalidad y el ego es lo mismo, puedo decir que la parte del entorno, la parte psicológica, es una de las partes que mayor y más afectan al ser humano hoy en día. Hasta el punto de que, por ejemplo, dos niños, dos hermanos, con la misma genética, y además está totalmente estudiado, puestos en diferentes entornos, uno en un entorno funcional y otro en otro entorno disfuncional, el cambio de vida y cómo le fue la vida a cada uno de ellos dos en función del entorno en el que estaban cambiaba totalmente. Quiero decir
que la parte del entorno, la parte cultural, la parte del sistema, la parte de la educación, de la sociedad, afectan al individuo de una forma que ni él es consciente y además es que no se da ni cuenta. No nos damos ni cuenta. Os esperaré en el siguiente vídeo, que hablaré será sobre el triángulo del conflicto. El triángulo del conflicto forma parte también de esta parte del asombro o de la personalidad. Ha sido estudiado y sigue siendo estudiado por muchos coaches, por muchos psicólogos y profesionales, y lo que nos viene a decir que en la mayoría de las relaciones se manejan una serie de roles y que de alguna forma se van repitiendo, ¿no? Y esto se hace muchísimo más intenso, muchísimo más fuerte, por ejemplo, cuando el entorno es mucho más disfuncional. Entonces, os espero en el siguiente vídeo sobre el triángulo de conflicto y muchísimas gracias. Pongo aquí mi página web por si acaso alguien quiere visitar mi web y os animo a ver los siguientes vídeos. Muchísimas gracias. Hasta luego.